Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá ahora domingo presentes. El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de semiología en oftalmología y también vamos a hablar un poco sobre lo que es el glaucoma. Como bien ya me presentaron, soy el doctor Francisco Román, soy de Perú y me gustaría que vayan colocando en la caja de comentarios de qué países me están escuchando. Como ya bien dijeron, también soy el creador del contenido médico basado en todo lo que es el conocimiento de oftalmología para estudiantes, que se llama Oftalmodosis. Y bueno, vamos a empezar con lo que es semiología. En verdad, semiología en oftalmología podemos hablar toda una semana, pero bueno, he tratado de resumirlo en una sola clase y esperemos de que todos ustedes puedan aprender. Así que vamos a hacer una exploración rápida de esto. En lo que es la anamnesis, nosotros siempre vamos a empezar preguntándole cuál es la molestia principal del paciente. Recordad de que cuando el paciente llega al consultorio o cuando llega a través de la puerta de emergencia, siempre tenemos que estar fijándonos cómo es que está llegando el paciente, qué parte de su cuerpo se está agarrando. Por ejemplo, esta es una persona de que tiene una sensación de cuerpo extraño, tiene sensación de que hay algo dentro de su ojo y por lo tanto se está este, tallándose el ojo. Acá hay otra persona que tiene bastante prurito, picazón, un paciente que tiene bastante dolor. El paciente tal vez llega porque tiene alguna mancha roja en su ojo, porque viene por bastante larimeo, por sensación de sequedad. Y también vamos a tener que evaluar lo que es la agudeza visual del paciente y si tiene alguna visión alterada. Todos esos son los signos y síntomas principales que tiene el paciente. Y lo importante también es preguntar desde hace cuánto tiempo que los presenta. Por ejemplo, en lo que es en la visión, puede tener el paciente una pérdida de la visión de un momento a otro. Esto de acá se llama amaurosis, cuando se apaga la luz de un solo ojo, amaurosis. Cuando hay áreas porosas de la visión, cuando hay áreas onduladas, fotopsias o halos de colores, eso hay que preguntar al paciente desde cuándo lo está presentando. La aparición de escotomas. Los escotomas son defectos en el campo visual, son manchas oscuras, completamente oscuras, donde parte de nuestra retina no está captando la luz del exterior. Es normal ver moscas volantes, el término semiológico también es miodesopsias, y es normal que tengan algunas en un ojo, pero si de las que tienen algunas aparecen muchas de un momento a otro, es mandatorio que lo vayan a revisar un oftalmólogo. También puede haber alteración en la visión de colores. Por ejemplo, una persona con una visión común, frecuente, aparentemente, aparentemente normal, va a ver acá un 6, pero las personas que tienen una alteración en los colores rojo y verde principalmente, puede ver, en lugar del 6 solamente ve los círculos de color azul o de color amarillo. También puede tener el paciente alteraciones en la agudeza visual. Los que tienen dificultad para ver de lejos, usualmente se debe a la miopía y por lo tanto necesitan lentes correctores para que puedan ver de lejos. Los pacientes que tienen una visión alterada o borrosa de cerca pueden ser pacientes que tengan hipermetropía o en pacientes mayores de 40 años podría tener presbicia. En la anamnesis hay que preguntar toditas estas cosas. Si tiene diabetes, presiones altas, diagnósticos oculares previos, cirugías oculares previas. Hay que preguntar si es que se está colocando alguna inyección alrededor de los ojos, de los párpados, por ejemplo, el uso de Botox. Si es que ha tenido golpes, traumatismos en los ojos de manera importante. Antecedentes familiares, el más importante es si es que algún familiar suyo, directo, padre o hijo, ha tenido glaucoma o tiene glaucoma. Medicamentos de uso frecuente y medicamentos oculares. Si tiene alergia o una reacción adversa a algún medicamento. Y en algunos casos, no frecuentemente se pregunta si es que tiene VIH o tiene tuberculosis. Actualmente ya también hemos empezado a preguntar si es que ha tenido COVID o si es que se ha hecho alguna prueba COVID.
Pero de todos esos antecedentes, lo más importante es preguntar si tiene diabetes, desde hace cuánto tiempo, y si tiene presiones altas, desde hace cuánto tiempo. Hay muchas veces de que va a venir el paciente y tú le preguntas, señor o señora, ¿usted tiene diabetes? Y te va a responder, no, no, no tengo diabetes. ¿Y cuándo fue la última vez que se ha hecho una prueba de glucosa? Ahí se quedan callados. Es que lo que es diabetes, lo que es hipertensión, no muchas veces da síntomas, hasta que ya una persona empieza a complicarse. Entonces, si es que no ha tenido síntomas, y si es que es una persona mayor de 50 años, es mandatorio que uno le vaya a hacer análisis del azúcar en sangre, de la glucosa, y que se le vaya a tomar la presión arterial. En el examen físico nosotros vemos todo lo que es el rostro. El rostro nos va a decir muchas cosas acerca del ojo también. Entonces también en el examen físico vamos a medir lo que es la agudeza visual, los campos visuales. Los campos visuales se miden no siempre, pero cuando uno está sospechando de algún, por ejemplo, algún tumor craneal o está pensando en otras cosas más, por ejemplo, alteraciones en la retina, vamos a hacer un campo visual. Los movimientos oculares, anexos, que quiere decir los párpados, ceja, pestaña, todo lo que es la superficie ocular, la córnea, el cristalino, la cámara anterior del ojo, las pupilas, tenemos que saber cómo está la presión intraocular y el fondo de ojo. Todo esto es lo que hacemos en el examen físico del paciente. En lo que es la agudeza visual, mayoritariamente vamos a utilizar lo que es la cartilla de Snellen, que es esta cartilla de acá. Esta cartilla se coloca más o menos a unos 6 metros de distancia, 20 pies. El 20 de delante significa esta cartilla está regulada para que sea colocada a esta distancia, a 20 pies. Es por eso que el 20 siempre va adelante. El segundo número que va en la cartilla significa que una persona normal puede ver esta fila de acá a esta distancia. Por ejemplo, una persona normal a 20 pies de distancia llega a ver esta fila de acá. 20-20 significa una visión del 100%. Una persona normal mirando esta cartilla, esta fila de letras, la ve normal sin ninguna alteración, a 20 pies de distancia. En cambio, si es que una persona solamente puede llegar a leer la primera letra, esto lo vamos a decir que es un 20-200. Que quiere decir de que la persona que sí leyó hasta esta distancia, la colocamos a 200 pies de distancia y puede leer esta primera letra. Nosotros vamos a hacer la agudeza visual ojo por ojo. Primero una evaluación sin lentes y después una evaluación con agujero estenopeico. Este de acá, estos son pequeños agujeros en los cuales le vamos a pedir al paciente que vaya a mirar a través de ellos. Usualmente los pacientes que tienen problemas refractivos, tipo miopía, hipermetropía, van a mejorar su visión utilizando estos agujeros estenopeicos. Si es que el paciente tiene visión borrosa, digamos, llega hasta 20/70 nomás, llega a 20/70, le ponemos los agujeros estropeicos y no mejora la visión, es porque puede haber algún tipo de opacidad de medios. Puede haber opacidad de la córnea, de la cámara anterior, cristalino, vítreo o alguna alteración de la retina que no ayuda a mejorar la visión de esta línea. Si es que el paciente ha traído sus lentes, vamos a pedirle al paciente que use sus lentes y también evaluamos ojo por ojo hasta dónde llega a leer. Eso es lo que va a ser nuestra agudeza visual. En niños se puede utilizar esta otra cartilla, que es la cartilla de la E. Le pedimos al niño que mire cada uno de estos símbolos, obviamente utilizando ojo por ojo, y le decimos hacia dónde están las patitas de la mesa. Imaginemos que esta es una mesa que está echada y las patitas la tienen hacia la derecha. Entonces el niño va a decir, sí, está a la derecha, está arriba, está abajo, está a la izquierda. Y ahí, con esto de acá, vamos a ver hasta dónde llega a mirar el niño. Los niños, si es que uno lo puede educar bien, se puede hacer la agudeza visual desde los 3 años. Desde los 3 años ya el niño debe saber qué cosa es derecha, izquierda, arriba, abajo, o simplemente con su mano señala hacia dónde está
No necesariamente tiene que decir de que es derecha o izquierda, puede señalarlo con su mano. En pacientes, cuando nosotros lo ponemos a unos 20 pies de distancia y el paciente no llega a leer la primera letra, nosotros nos ponemos a esta misma altura, a los 6 metros, y empezamos a señalar con los dedos, con uno, con dos o con tres dedos, para saber si es que el paciente los llega a ver. Y le decimos cuántos dedos ve. Y nos vamos acercando poco a poco hasta que el paciente tenga una visión clara de nuestros dedos. Cuando estamos a 1 metro de distancia del paciente y aún no llega a saber cuántos dedos tengo, empiezo a mover mi mano delante de su ojo. Y le pregunto al paciente, ¿llega a ver mi mano? ¿Sí o no? ¿A dónde lo estoy moviendo? ¿De derecha a izquierda o arriba a abajo? Eso es bastante importante para saber si es que el paciente tiene algún tipo de dificultad para poder mirar. Si es que el paciente, uno sigue diciendo de que que no tiene buena visión a pesar de que uno está moviendo las manos, lo siguiente es colocar una luz intensa cercana a su ojo, cubriendo obviamente el otro ojo para que no sea engañado. Evaluamos el ojo que está en exploración y le decimos, ¿llega a ver la luz? Sí o no. Hay pacientes de que llegan a ver solamente lugares donde hay luz y llega a distinguir lugares donde hay oscuridad. Pero, por ejemplo, hay pacientes de que yo me paro acá, al frente, y el paciente no me ve, pero puede ver qué cosas hay a los costados. Eso es lo que es el campo visual. Hay pacientes de que llegan a tener tanta alteración de su visión de que llegan a ver completamente oscuro. No llegan a percibir nada de luz. Acá es lo que es el campo visual. El campo visual me va a decir dónde está el daño de la vía óptica. Si es un daño a nivel del nervio, digamos que hacemos una sección acá a nivel del nervio, tenemos una amaurosis. Del ojo izquierdo el paciente ve bien, del ojo derecho el paciente no ve nada. Si es que es una alteración a nivel del quiasma, por ejemplo, justo acá en la mitad del quiasma óptico, que es el lugar donde se conecta la retina nasal de ambos ojos, que corresponde a la visión temporal de ambos ojos, vamos a tener una hemianopsia bitemporal. Hemianopsia significa pérdida de la mitad del campo visual de un ojo. Bitemporal porque es en ambos campos temporales o laterales de cada ojo. Cuando son lesiones después del quiasma óptico, que son llamadas retroquiasmáticas, vamos a tener siempre defectos en el campo visual de tipo congruentes y homónimos. Congruente significa del mismo tamaño, por ejemplo, esta de acá solamente afecta 1/4 de la visión de ambos ojos, y lo que significa homónimo significa que es del mismo lado, del mismo hemicampo. Una lesión a este nivel puede tener una hemianopsia izquierda homónima, una hemianopsia homónima izquierda, por ejemplo. Las lesiones que ocurren a nivel occipital, ya terminando el occipital, justo en la corteza, vamos a tener una lesión tipo también hemianopsia. Sin embargo, va a haber un respeto en la parte central de nuestra visión. En la parte central de nuestra visión se encuentra lo que es la mácula, que es el área donde tenemos mejor agudeza visual. Y esa es la área en la cual tiene mayor cantidad de fibras nerviosas en el occipital. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión a nivel occipital, solamente se va a dañar todo, casi menos la mácula, porque tiene gran cantidad de fibras. Lo que es el campo visual, podemos hacer el campo visual por confrontación. Nosotros sentamos al paciente a la misma altura que nosotros, a la misma, y colocamos nuestros dedos o nuestras manos a la misma distancia. Si estamos evaluando el ojo derecho del paciente, tenemos que trabajar con nuestro ojo, perdón, si estamos evaluando el ojo izquierdo del paciente, tenemos que evaluarlo con nuestro ojo derecho, como si fuéramos un espejo del paciente. Y poco a poco de lo que estamos alejando o acercando nuestra mano, le decimos al paciente en qué momento aparecen nuestros dedos. De esa manera lo evaluamos. Es importante decirle al paciente de que durante el examen
el paciente tiene que estar mirando fijamente a nuestro ojo y nuestro ojo tiene que estar mirando fijamente al ojo del paciente para saber en qué momento el paciente está distrayéndose y gira el ojo o mueve el ojo. Entonces, poco a poco vamos acercando de lo que es de derecha o izquierda nuestros dedos, o en algunos casos también podemos utilizar algún objeto llamativo y pequeño, por ejemplo, una tapa roja de alguno de los frascos de gota, y lo vamos acercando poco a poco al campo visual del paciente. El lugar donde lo vamos a evaluar tiene que ser justo entre la distancia entre lo que es el ojo del examinador con el ojo del paciente. A esta distancia es donde tenemos que colocar los objetos. No los vamos a colocar por el costado del paciente porque eso engañaría a nuestra evaluación. En lo que son los movimientos oculares tenemos que tener presente de que son 6 los músculos principales que hacen el movimiento del ojo. Son 4 rectos, el recto superior, el inferior, el lateral y el medial, y son 2 oblicuos, el oblicuo superior o mayor y el oblicuo inferior o menor. Entonces tenemos de que al momento de hacer función de todos nuestros músculos rectos y oblicuos, tenemos 6 movimientos, perdón, tenemos 9 movimientos principales. El principal es la posición primaria de la mirada, que el paciente mira al centro de algún objeto. Acá, por ejemplo, estoy colocando una linterna y el brillo de la córnea coincide justo con la pupila. Cuando le digo al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, o hacia derecha, izquierda, y después los movimientos combinados, que son hacia arriba, al medio, abajo, al medio, abajo, hacia afuera y arriba, hacia afuera. Acá estoy colocando que siempre es recomendable tener una fuente de luz para saber hasta dónde llega a mover el ojo del paciente. Que lo ideal siempre el brillo corneal debe estar reflejado hacia el limbo. Estos de acá son los movimientos oculares que vamos a evaluar en nuestra ficha de semiología. Son 6 los movimientos principales, los que nos va a decir cuál es el músculo afectado y cuál es el par craneal afectado. El sexto par craneal es el que domina solamente al recto lateral, mirada hacia afuera. Y el cuarto par craneal, que es el oblicuo mayor, es el que va a mirar hacia la punta de nuestras narices, hacia la punta de la nariz. Los otros movimientos, acá estoy colocando, por ejemplo, al tercer par craneal, los otros movimientos son por el oculomotor común. El recto superior, idealmente yo lo dibujaría acá al medio, sin embargo tenemos que el oblicuo inferior también hace ese movimiento hacia arriba. Entonces, para poder diferenciar los movimientos que podrían hacer el recto superior y el oblicuo inferior, los vamos a llevar a los extremos. Al recto superior lo evalúo diciéndole al paciente que mire hacia arriba y hacia afuera, y al oblicuo inferior le voy a pedir al paciente que mire hacia adentro y hacia arriba. Lo mismo para el recto inferior. Para poder diferenciarlo del músculo oblicuo superior, le voy a pedir de que hagan movimientos extremos. Al recto inferior le voy a pedir de que mire hacia abajo y hacia afuera. De preferencia, acá pido al paciente que abra bien los párpados, o si no, yo con mi pulgar abro los párpados para poder evidenciar hasta dónde llega la mirada. Y lo mismo también para el oblicuo superior. El oblicuo superior mira la punta de la nariz. Algo para poder recordar acerca de los oblicuos es de que los oblicuos siempre hacen lo contrario que dice su nombre. El oblicuo superior mira, perdón, el oblicuo, acá está el oblicuo superior mira hacia abajo y el oblicuo inferior mira hacia arriba. Esa es la manera que nos vamos a acordar. Los oblicuos siempre hacen lo contrario. Como es inferior, mira hacia arriba, como es superior, mira hacia abajo. Estas son al final las posiciones diagnósticas de la mirada. Ya con los dos ojos mirando al mismo objeto, empiezo a distinguir cómo es el movimiento de los ojos y cuánto es el rango de la visión de estos. Cuando hay una lesión del cuarto par craneal,
Esto se llama la mirada patética. El paciente siempre va a estar mirando hacia arriba y hacia afuera del ojo que está afectado. Porque si es que yo le pido al paciente de que mire hacia abajo, por ejemplo, ¿qué cosa hace el cuarto par craneal? Vamos a volver acá. El cuarto par craneal hace la mirada hacia la nariz. Entonces yo le pido de que este ojo mire hacia la nariz y no se puede. Entonces este de acá es el ojo que está afectado. Aquí está funcionando el recto lateral y el recto inferior para poder hacer la mirada hacia abajo y hacia afuera. Pero acá debería actuar el oblicuo superior y no está mirando hacia allí. Entonces una lesión del oblicuo superior, siempre voy a tener al paciente teniendo esta mirada porque empieza a tener diplopia, que significa visión doble, cuando quiere mirar hacia la punta de su nariz. Los dos ojos no llegan a mirar lo mismo. El sexto par craneal es el que lleva el ojo hacia afuera. Entonces voy a tener al paciente de que le voy a pedir, por ejemplo, al paciente que mire hacia la izquierda. Aquí actúa el recto lateral del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho. Le voy a pedir que mire hacia la izquierda, entonces acá actúa el recto medial del ojo izquierdo y acá debería actuar este músculo de acá. Debería actuar el recto lateral del ojo derecho, sin embargo esto no se mueve y solamente se queda quieto o se queda mirando hacia el centro. Acá hay una lesión del sexto par craneal. Cuando tengo una lesión del tercer par craneal, que es el oculomotor común, el ojo solamente se queda mirando hacia lo que sería el recto lateral. Solamente se queda mirando hacia afuera. Por ejemplo, acá digo al paciente que mira a la derecha y mira bien. Y cuando le pido al paciente que mira a la izquierda, este ojo no se mueve, no lo puede llevar hacia afuera. Acá le he puesto un cuadro de color naranja porque hay que recordar de que el tercer par craneal también inerva al músculo elevador del párpado superior. Entonces el paciente va a tener el párpado caído, va a tener el párpado caído, va a tener una ptosis palpebral. En la evaluación de los anexos, ya recordando lo que es la ptosis palpebral, es esto de acá. Ptosis palpebral significa cuando el párpado está cubriendo más de 2 milímetros de lo que vendría a ser el limbo que estamos acá arriba. Más de 2 milímetros cubiertos, eso significa ptosis palpebral. Acá tenemos un paciente con ptosis en un solo ojo. Prácticamente ya está acá casi cubriendo la pupila. Hay grados de ptosis palpebrales que son tan graves que llegan a ocluir completamente el párpado, como es en el caso de la parálisis del tercer par craneal. Tenemos otra parte de la semiología, que acá tenemos, por ejemplo, una dermatorochalasis, en el cual tenemos un exceso de piel redundante en los párpados que me da la apariencia como si el párpado estuviera hacia abajo, pero no. Acá el párpado puede ser de que esté bien. Acá el párpado puede ser que esté bien colocado, solamente que es exceso de piel que tenemos que empieza a cubrir nuestra visión. Esto de acá, este caso de acá es el de una pseudotosis, aparentemente una tosis. Acá tenemos el caso de una paciente de que también pareciera que tuviera una tosis de este ojo, pero en verdad es una pseudotosis. Lo que pasa es de que la ceja la tiene caída. Esto puede ser el caso de un paciente que tenga una parálisis facial, que es lo que nos ayuda a llevar las cejas hacia arriba. Una parálisis de la ceja, una parálisis de esta zona de acá, hace de que la ceja caiga y cae también la parte del párpado y ocluye parte del ojo. Cuando tenemos traumatismos oculares, podríamos tener una fractura del piso de la órbita. Y eso hace de que la órbita, el ojo, retroceda y se enganche en esta zona de acá. Vamos a tener un enoftalmos verdadero en este caso de pacientes. Cuando hay un tipo de fracturas después de un traumatismo, por eso siempre preguntar sobre antecedentes de golpes, acá podríamos tener una fractura de piso que nos da un enoftalmos. El ojo va hacia adentro. Y lo contrario, tenemos un ojo que va hacia afuera, un exoftalmos. Esto podría ser el caso de un paciente con algún tipo de enfermedad hipertiroidea.
Acá tenemos lo que es el lagoftalmos. El lagoftalmos significa la incapacidad para poder ocluir completamente el párpado. ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, en este ojo? Digamos de que esta es una paciente de que tiene dificultad para cerrar el ojo. Y eso se ve en los casos de pacientes con parálisis facial. Puede ser una parálisis facial periférica que ha ocluido acá el ojo, que no llega a ocluir completamente el ojo. Hay que distinguir lo que es la distiquiasis de la triquiasis. Distiquiasis significa aparición de de pestañas anexa, una hilera adicional, donde no debería haber pestañas. Eso se llama distiquiasis. Y triquiasis significa cuando las pestañas están en una mal rotación y empiezan a tener contacto con la superficie del ojo. Eso se llama, eso se llama triquiasis y eso se llama distiquiasis. Cuando hay aumento o sobrecrecimiento de las pestañas, se llama hipertricosis de las pestañas. El párpado podría estar evertido hacia afuera y tenemos acá un paciente de que al momento de parpadear no ocluye bien el ojo. Esta parte de acá se encuentra expuesta al ambiente. Y vamos a tener un paciente que también lagrimea mucho. Este es el caso de un paciente con ectropion. El párpado está hacia afuera. Lo contrario del ectropion es entropion, cuando el párpado se encuentra hacia adentro. Y en este caso también tenemos triquiasis, porque acá las pestañas están en contacto con el ojo. También en algunas enfermedades, por ejemplo, cáncer, que también puede ocurrir a nivel de los párpados, tenemos acá madarosis. Madarosis es por la caída de las pestañas o también caída de las cejas, caída de los vellos de las cejas. También tenemos que evaluar lo que son la vía lacrimal en lo que es nuestros anexos. La vía lacrimal es este de acá. Tenemos dos puntos que recolectan la lágrima. La lágrima se produce a nivel superotemporal por esta glándula. Cada vez que parpadeamos, unas pequeñas microgotas empiezan a limpiar y a humectar todo nuestro ojo. Y cada vez que parpadeamos, el acúmulo de esa lágrima y sus detritos celulares empiezan a ser reabsorbidos a través de estos canales que tenemos acá. El punto lacrimal superior y el punto lacrimal inferior. Cada uno de estos puntos va con un canal que se llama canalículo inferior y el canalículo superior. Se unen en algunos casos con un canalículo común o a veces se unen directamente con el saco lacrimal. Este saco lacrimal es el que se encarga de llevar todo lo que es la lágrima hacia el meato inferior de nuestra nariz. Es por eso de que nosotros cuando lloramos mucho tenemos bastantes mocos. Cuando hay alguna infección y se empieza a poner de color rojo esta zona, este de acá es un caso de dacriocistitis. Y es bastante importante decirle al paciente de que tiene que ser visto por un oftalmólogo porque esto puede infectarse y causar una celulitis. En el caso de neonatos, en el caso de niños, también puede haber un acúmulo en esta zona de acá, pero no se debe principalmente a la obstrucción, que como es en el caso de la dactiocistitis, sino acá puede ser un quiste de esta zona de acá que se llama dacriocele. Y esto lo tiene que ver un oftalmólogo pediatra. Este de acá son los puntos lacrimales que a veces con los pacientes cuando van ganando edad puede cicatrizarse esta zona de acá y obstruir el punto de drenaje. O también en pacientes que tienen ectropion, el párpado hacia afuera, también no se encuentra esto cerca a la superficie ocular y entonces el paciente lagrimea mucho. Algo que siempre nos van a preguntar en los exámenes es la diferencia entre lo que es el chalazion y el orzuelo. Este de acá es un chalazion y este de acá es un orzuelo. ¿Cuál es la principal diferencia? Esto es en las glándulas de meibomio, que son glándulas grasas naturales de nuestro ojo, que cada vez que nosotros lagrimeamos también para poder lubricar, para hacer de que nuestro parpadeo sea suave y no raspe, utiliza una gotita de aceite, que es producida por las glándulas de meibomio. Cuando estas glándulas se obstruyen o se inflaman, empieza a acumularse esta grasita de acá, ese aceite, y se empieza a formar una bolita.
Este es bastante frecuente de ver en niños, aunque también puede ser presente en adultos. En el caso del orzuelo es una infección de las glándulas, también de los párpados, pero estos son glándulas sudoríparas de la piel del párpado, o son glándulas que están al costado de las pestañas. Este de acá se va a tratar con antibióticos y este de acá se va a tratar con antiinflamatorios. Algo que también tenemos que ver en los anexos es la coloración de la piel alrededor. Por ejemplo, este es un paciente que tiene nevus de Ota y podría estar asociado a glaucoma. Este también es un paciente que tiene una enfermedad llamada Sturge-Weber, un síndrome de Sturge-Weber, en el cual hay una neoformación de vasos en la piel que pueden dificultar la salida del humor acuoso en esta zona de acá. Cuando hay algún tipo de inflamación en los párpados se llama blefaritis. Por ejemplo, acá tenemos costras mielecéricas por producto de una blefaritis. Y si es que no tratamos el orzuelo o la blefaritis a tiempo, que usualmente son tratamientos antibióticos, el paciente puede complicarse con una celulitis. En lo que es la superficie ocular, tenemos que ver cómo está la conjuntiva. Tenemos que preguntar, en caso de que el paciente venga con ojo rojo, preguntarle si es que tiene mascotas en casa. Por ejemplo, el pelo del gato o la caspa de este animal hace de que algunas personas tengan bastante irritación a nivel de la conjuntiva y esto es lo que causa en el paciente un ojo rojo por una conjuntivitis de tipo alérgica. Pero también puede ser una conjuntivitis bacteriana, puede ser una conjuntivitis bacterial, que eso lo podemos ver en otras clases. También en la superficie ocular, algo que podemos ver solamente utilizando una linterna, sin necesidad de microscopios, es esto de acá. Esto de acá se llama un terigio. El terigio tiene una forma alada. Terigi significa ala. Y tiene esta forma de acá, triangular, que va a la punta apuntando hacia la pupila. Este terigio usualmente se empieza a llamar cuando llega a pasar esta línea de acá, que se llama el limbo. Cuando el pterygium pasa el limbo, se le dice que es grado 1. Grado 2 es cuando ya tiene más de 2 milímetros. Grado 3 es cuando llega a tocar o a estar delante de parte de la pupila. Cuando es un grado 3 ya hay una alteración de la visión de este paciente porque el pterygium la altera de dos formas. Uno, que cubre la entrada de la luz al ojo. Y la segunda, de que este pterygium también jala al ojo y hace de que una persona tenga una visión distorsionada. Hay que evaluar bien a los pacientes porque podrían no ser un pterygium, sino puede ser una pinguécula, que es lo contrario del pterygium. En lugar de que la base esté hacia los párpados y la punta hacia la córnea, tenemos acá la base, la pinguécula tenemos la base hacia la córnea y la punta hacia los párpados. Como ven acá, el pterygium nunca pasa la línea del limbo, nunca la pasa. Si es que la pasara, estamos hablando de un pterygium. Y hay que examinar bien a los pacientes, porque no toda esta carnosidad no siempre va a ser algo benigno. Pueden haber células neoplásicas, tumores cancerígenos que puedan aparecer en esta zona. Y vamos a sospecharlo porque va a tener bastante vascularización gruesa y tortuosa. Hay algunos pacientes que también nacen con algunas manchas en la esclera, que se llama melanosis conjuntival o escleral, y es completamente normal. Pero si es que un adulto empieza a utilizar algún medicamento y se ponen estas manchas, aparecen estas manchas, es mejor que sea visto de inmediato por un oftalmólogo porque puede ser el caso de una escleritis. La escleritis en estos pacientes, en los adultos, puede ser visto con antecedentes de artritis reumatoide o de alguna enfermedad reumatológica que afecte esta zona de acá. Algo que también utilizamos no muy frecuentemente es el estetoscopio. El estetoscopio vamos a sacarlo de lo que son nuestras telarañas para poder evaluar a estos pacientes. Cuando tiene un ojo más grande que el otro, un ojo que está con proptosis, el ojo está como salido, saltón,
tiene bastante vascularización y una vascularización gruesa, estamos ante el caso de un paciente con una comunicación entre lo que es la carótida y el seno cavernoso. El seno cavernoso es el encargado de drenar las venas oftálmicas, pero cuando hay mucha presión en esta zona de acá, las venas oftálmicas van a empezar a dilatarse y ponerse bastante tortuosas. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico utilizando el estetoscopio? Pues colocamos el estetoscopio muy pegado al ojo y vamos a escuchar el soplo que genera esta comunicación, esta fístula. Acá tenemos un esquema de chuletas de Osler en el cual nos indica de que hay proptosis de un solo ojo, es oftalmo, de un solo ojo. Hay quemosis cuando aparece edema de la conjuntiva se llama quemosis, y va a haber un soplo a este nivel de acá. Entonces eso quiere decir que hay una comunicación entre lo que es el seno cavernoso y la carótida. En lo que es la córnea, cuando la córnea se pone blanca, vamos a llamarla leucoma. Cuando se pone blanca es un leucoma. Y estos son diferentes ejemplos de leucoma. Todas estas zonas de acá, superficiales, la córnea debe ser transparente. Todo esto de acá es leucoma. Cuando hay una opacidad alrededor de la córnea, que usualmente ocurre en pacientes mayores de 50 o de 60, eso se llama gerontoxon o alocenil también se le llama. Este es un caso de un paciente que tiene también un leucoma porque tiene una opacidad de la córnea de color blanco, leu blanco, pero en este caso específico de acá es un paciente con edema corneal. No me deja ver claramente la pupila, no me deja ver claramente el iris. Este es el caso de un paciente con edema corneal. Hay casos también que aparecen herpes. Nosotros colocamos una tinción especial llamada fluoresceína en el ojo del paciente y nos deja ver dónde hay lesiones, dónde hay úlceras. Y la úlcera dendrítica es casi patoneumónica de lo que son las úlceras por herpes virus. Hay que examinar bastante bien las córneas porque también puede haber el caso de un paciente que podría estar trabajando con metales o con maderas y tener un cuerpo extraño en él. El ojo rojo, se pone bastante ojo rojo debido a este cuerpo extraño. Nuestra córnea tiene gran sensibilidad, incluso hasta más sensibilidad que la misma piel. Cuando evaluamos el cristalino, lo evaluamos con ayuda de una linterna. Y puede ser un paciente que tenga pupilas dilatadas. Nosotros colocamos un medicamento que se llama tropicamida, que nos ayuda a la evaluación de las pupilas del fondo de ojo y del cristalino. O también puede ser a un paciente de que le hayamos tomado una foto con flash y vemos algo raro. A veces vienen los papás porque notan esto de acá. He tomado foto a mi hijo y un ojo aparece negrito y el otro ojo aparece de color blanco. Esto de acá se llama leucocoria. Leu significa blanco, coria significa pupila. Y esto de acá, en adultos mayores, casi siempre nos va a decir que es una catarata. En niños tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con retinoblastoma, que es un cáncer de la retina. El cáncer de la retina que aparece en el nacimiento de los niños. Es bastante importante que cada niño que nazca tiene que ser evaluado no solamente por el neonatólogo, sino también por el oftalmólogo, para poder descartar de que haya algún tipo de alteración en la retina de estos niños, como el caso de un cáncer maligno, que es el retinoblastoma. Sin embargo, la mayoría de pacientes que tienen cataratas lo vamos a encontrar así. Parece que la pupila está normal, el iris está normal, la córnea clara, todo aparentemente normal con respecto al cristalino, pero cuando dilatamos al paciente, ahí es donde encontramos a la catarata. En pacientes que tienen alguna enfermedad del colágeno, por ejemplo, Ehlers-Danlos y Marfan, tenemos que hacerle una evaluación con fondo de ojo del cristalino, porque también podría haber pacientes que el cristalino lo tengan en otra localización. Este es un paciente que tiene una subluxación del cristalino. Subluxación porque no está en el lugar que debería estar en el centro.
No está en el centro, sino está hacia arriba. Esta es una subluxación del cristalino. En la cámara anterior es todo lo que está delante del iris y detrás de la córnea. Eso se llama cámara anterior. En la cámara anterior puede haber sangre y eso se llama ifema, que es por producto de cirugías o traumatismos oculares. O puede haber también hipopión. Hipopión significa pus o leucocitos en cámara anterior. Siempre se va a formar este nivel, siempre se va a formar un nivel, porque las células blancas o las células rojas tienen mayor densidad que el líquido que tenemos dentro del ojo que se llama humor acuoso. Siempre lo vamos a ver con un nivel. Si el paciente se echara, este tinte de acá tiñe toda la córnea, todo el ojo. Si el paciente está sentado o parado, lo vamos a ver de esta manera. El hipopión nos va a decir de que el paciente posiblemente tenga una inflamación muy importante del iris, por ejemplo, una uveitis anterior, o puede tener algún tipo de infección después de una cirugía, por ejemplo, de catarata, y eso podría ser un signo de endoftalmitis. Endoftalmitis significa la inflamación o infección de la cavidad ocular. Nosotros para poder evaluar la cámara anterior también podemos colocar una linterna al costado del paciente. Y esto nos va a decir qué tanto es el ángulo entre lo que es el iris y la córnea, si está abierto o cerrado. Nosotros ponemos una linternita acá al costado del paciente y usualmente la luz va a crear estos efectos como si fueran las olas del mar. Apenas ingresa la luz y al final de la luz, al final del iris, el iris debería iluminarse más o menos hasta esta zona, lo normal. Entonces tenemos a un paciente que posiblemente tenga un ángulo abierto. Si es que esta sombra de acá está más o menos por mitad de nuestro ojo, si esta sombra estuviera por acá, estaríamos ante el caso de un paciente con ángulo cerrado. Y ahora, ¿qué cosa es el ángulo abierto y el ángulo cerrado? Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el glaucoma y volvemos con lo que es semiología después. Este de acá es un esquema de nuestro ojo. Tenemos acá al ojo y acá tenemos al nervio óptico y después del nervio óptico tenemos el quiasma óptico y nuestro cerebro. El humor acuoso se produce en esta parte de acá y el humor vítreo en esta zona de acá. El humor vítreo es un gel resistente que le da forma esférica a nuestro ojo, le da forma esférica a nuestro ojo. Sin embargo, el humor vítreo no es el encargado de darle la presión al ojo. El que le da la presión es el humor acuoso, porque este humor acuoso está en constante cambio. El humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar y vamos a dividir lo que es la cámara anterior de la cámara posterior. Toda esta zona de acá se llama segmento anterior. Segmento anterior. Todo lo que está delante del iris hasta la córnea es la cámara anterior. Todo lo que está detrás del iris hasta el cristalino se llama segmento posterior. Y el humor acuoso se produce en una estructura muy vascularizada, que es parte de la uvea, que se llama cuerpo ciliar. Una ultrafiltración de la sangre produce el humor acuoso, que viaja detrás del iris, delante del cristalino, y pasa de la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de este hueco de acá llamado pupila. Pasa acá y llena, nutre, lleva oxígeno a todas esas zonas de acá. Y después es reabsorbido en esta zona de aquí, a través de la malla trabecular y el canal de Schlemm. Y después del pasar por el canal de Schlemm, pasa hacia la circulación general a través de las venas epiesclerales. En esta zona de acá tenemos a una estructura bastante importante, muy importante en lo que es glaucoma, que se llama malla trabecular, que está en el ángulo iridocorneal. Ángulo iridocorneal es el ángulo que se forma entre lo que es el iris y la córnea. Acá tenemos otros dibujos en el cual tenemos a los procesos ciliares, al cuerpo ciliar que produce el humor acuoso, que viaja detrás del iris, delante del cristalino, pasa por la pupila, nutre la córnea, nutre, lleva oxígeno y después es reabsorbido junto con el CO2, desechos celulares, a través de esta estructura de acá que se llama malla trabecular,
que se reúne con el canal de Schlemm y del canal de Schlemm pasa a la circulación general a través de las venas epiesclerales hasta el seno cavernoso. Entonces, lo que hablaba acerca del ángulo abierto y ángulo cerrado es esto de acá. Si acá tenemos a un paciente con una pupila normal, de tamaño normal, el ángulo abierto significa que tiene más o menos más de 20 grados de ángulo, más de 20 grados, y el humor acuoso viaja con facilidad a través de esa zona de acá. A un paciente que tiene un ángulo cerrado, un ángulo estrecho, y al paciente lo dilato o entra, por ejemplo, al paciente al cine, a un cuarto oscuro, la pupila se dilata. Y al momento de dilatarse, se retrae, se rechoncha esta zona de acá del iris y el humor acuoso va a tener mayor dificultad para poder ser reabsorbido a través de la malla trabecular. El humor acuoso se sigue produciendo con normalidad, pero empieza a acumularse el líquido en esta zona de acá y empieza a aumentar la presión. Este es el caso 1. Caso 2 del ángulo cerrado. Podemos tener una catarata enorme, un paciente de que ya tiene 70, 80, 90 años y nunca se quiso operar de las cataratas. El cristalino sigue creciendo a lo largo de nuestra vida, pero también sigue creciendo y sigue endureciéndose. Y este cristalino grande empieza a empujar al iris y hace de que el iris también ocluya o cierre el ángulo donde es reabsorbido el humor acuoso. Esto se llama un glaucoma facomórfico. Un caso 3. Tenemos un paciente de que ya sufrió una uveitis, una inflamación del iris. Y esta inflamación crea bridas a nivel de lo que es la córnea y el iris, justo cerca al ángulo iridocorneal. Cuando estas bridas se forman entre la córnea y el iris, se llaman sinequias anteriores. Cuando se forman entre lo que es el iris y el cristalino, se llaman sinequias posteriores. Y es así como estas sinequias no permiten que la pupila se dilate o se retraiga normalmente, y de esta manera el ángulo iridocorneal también se cierra. Este es un paciente, por ejemplo, con un glaucoma uveítico. Ahora, el ángulo cerrado, ¿por qué el paciente tiene glaucoma? Pues puede tener también algún tipo de obstrucción, un material que esté obstruyendo esa zona. Por ejemplo, acá tenemos un ifema, que es sangre en cámara anterior. Tenemos hipopión, que tenemos pus en cámara anterior, que obstruye esta zona de acá. Y un caso 3, que es el más común, un glaucoma primario de ángulo abierto. Primario significa que no tiene causa, simplemente no pasa adecuadamente a través de la malla trabecular el humor acuoso. Y todavía se sigue haciendo investigaciones de que por qué sucede esto. Hay algunas personas que dicen de que la malla trabecular es muy, muy selectiva para que uno para que pueda reabsorber el humor acuoso. Y es por eso de que empieza a obstruirse. Tenemos acá un caso 4 de un glaucoma abierto, en el cual tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una trombosis de seno cavernoso, un paciente que tiene una fístula arteriocavernosa, y tenemos esta dilatación de las venas epiesclerales. Este pasaje normalmente pasa por gradientes de presiones. La presión normal de las venas es más o menos de 4 y la presión intraocular va de 10 a 20, para poder recordar mayoritariamente, de 10 a 20. Entonces, el pasaje de presiones por gradientes de presiones debería pasar por acá. Pero si acá se eleva la presión más de la que hay acá, entonces el humor acuoso empieza a acumularse y tiene que tener mayor presión para poder reabsorber el humor acuoso. Ya vamos por la mitad de la clase y la palabra clave es trabecular. Así que anótenla, palabra clave es trabecular. Entonces tenemos el acúmulo del humor acuoso en esta zona de acá, que empieza a aumentar el humor acuoso y a hacer presión a través del cristalino, le empuja hacia atrás, el cristalino empieza a empujar el humor vítreo que no se mueve, es un gel que no se mueve, y este gel empieza a aplastar las venas, las arterias de la retina, y también empieza a presionar al nervio óptico. Y de esta forma de acá,
empieza a dañarse el nervio óptico, que es el principal, es parte del diagnóstico de lo que es el glaucoma. Recordemos de que la presión intraocular normal va desde 10 hasta 21. De 10 a 20, la gran mayoría dice, algunos dicen hasta 22. Para que se acuerden, de 10 a 20, de 10 a 21. Esa es la población normal con la presión normal. Sin embargo, hay personas que tienen presiones más altas que 21 y son personas sin glaucoma, sin daño del nervio óptico. A esas personas se le dice que tienen hipertensión ocular. La presión intraocular elevada no es parte del diagnóstico de glaucoma. Como bien estoy diciendo acá, hay personas que tienen hipertensión ocular sin tener glaucoma. Ya vamos a ver después qué cosa es la definición completa de glaucoma. Pero tener la presión elevada, más de 21, es el principal factor de riesgo. Y estos son estudios en los cuales se ve de que los pacientes con presiones mayores de 21 y córneas delgadas son los que tienen mayor frecuencia de desarrollar prontamente glaucoma en menos de 5 años. Y bueno, continuemos con lo que es semiología de oftalmología. Vamos a lo que es el iris y las pupilas. El iris puede tener bastante colores y eso es lo que le da color a nuestro ojo, dependiendo de la cantidad o ausencia de melanina. Si tuviera ausencia de melanina, los colores se ven más claros. Incluso algunas personas de que tienen una ausencia completa de la melanina y solamente se ve los vasos del iris y solamente vamos a ver ojos de color rosado. También hay personas que nacen sin iris, y en el cual tenemos acá el caso de un paciente con aniridia. Aniridia significa sin iris. Entonces tendríamos que la pupila vendría a ser casi todo el amplio de la córnea. Algunas personas nacen con diferentes colores de ojos y estos son los casos de heterocromía de iris. Heterocromía de iris, que puede ser total en ambos ojos de diferentes colores o puede ser parcial, que diferentes partes de nuestro ojo son las que sí tienen color y las otras son del color que ya se conoce del otro ojo. El iris también puede presentar pequeños tumorcitos, por ejemplo, en pacientes que tienen neurofibromatosis de tipo 1. Tenemos que explorar cómo están sus iris, que podrían tener pequeños tumores. Y estos pequeños tumores son llamados nódulos de Leach. Las pupilas y el iris también podría tener alteraciones. Acá tenemos el caso de un paciente que posiblemente haya tenido algún tipo de traumatismo y la raíz donde se sujeta el iris se ha roto. Se ha roto en esta zona de acá. Y el iris por gravedad cae. Entonces tenemos una alteración del iris en esta zona de acá. Tenemos pacientes que hayan tenido algún tipo de malformación al momento de nacer y pueden tener más de una pupila. Esto se llama policoria. Poli, muchas, coria, pupila. Leucocoria, cuando iluminamos o le tomamos foto a un niño o a un adulto y vemos de que la pupila, en lugar de verse el reflejo rojo, se ve de color blanco. Solamente la pupila. Eso se llama leucocoria. En niños tenemos que diagnosticar y hacer el descarte temprano de lo que podría ser catarata o lo que podría ser un retinoblastoma. La pupila que no está en el centro se llama pupila corectópica o la pupila que está con una malformación, parte del iris no se ha formado. Esto de acá es un coloboma de iris. Coloboma de iris. Esto es para lo que es semiología de la pupila. Cuando la pupila está pequeña, se llama miosis. Cuando la pupila está grande, se llama midriasis. Cuando está dilatada, se llama midriasis. ¿Cómo yo me acuerdo de esto? Esto de acá es el sistema colinérgico, en el cual actúa en la pupila para que se vuelva pequeña. El sistema simpático o adrenérgico hace que nuestra pupila se vuelva grande. Me acuerdo de que simpático, al ver a alguien simpático, mis ojos se ponen como forma de corazón, o me pongo muy nervioso y mis pupilas se dilatan al ver a alguien simpático. Entonces, el sistema simpático adrenérgico dilata la pupila. En cambio, cuando tenemos la pupila pequeña es por el sistema parasimpático o también llamado colinérgico. El sistema colinérgico se activa, por ejemplo, cuando estamos corriendo a través de una colina, llegamos a la cima y vemos al sol.
Vemos directamente al sol cuando llegamos a la colina. Y de esa manera el sol hace que nuestras pupilas se vuelvan pequeñas. La anisocoria significa cuando hay una disminución, hay una diferencia de por lo menos 2 milímetros entre pupila y pupila. Y eso se evalúa a las dos pupilas en un área en el cual esté iluminada para que nosotros podamos medirlas. Colocamos una regla sobre el paciente y podemos medir el tamaño de ambas pupilas. O también podemos iluminar al paciente y ver hasta dónde se debería achicar la pupila. Al momento de iluminar el ojo, hace una actividad refleja de tipo aferente y eferente. Aferente significa la vía que sube hacia el cerebro y eferente la que del cerebro viaja hacia la pupila. Cuando iluminamos el ojo, envía señales hasta el núcleo de Ettinger-Webster, hace comunicación, hasta el núcleo pretectal, hace comunicación con el núcleo de Edinger-Webster de ambos lados, y de esta manera la señal de un ojo es compartida para ambos ojos al momento de hacer el reflejo pupilar fotomotor. Al momento de iluminar un ojo, este ojo debe achicarse y el otro ojo, sin que haberlo iluminado, también debería achicarse. Ese es el reflejo fotomotor cuando el mismo ojo se achica, el mismo ojo, la pupila se achica, y del otro ojo, cuando la pupila se pone pequeña, es el reflejo consensual o reflejo eferente. Acá vamos a ver el ejemplo de un reflejo fotomotor en el cual tenemos una fuente de luz. Ahí vemos que la pupila se achica. Colocamos la fuente de luz y la pupila se achica. Entonces acá tenemos nuevamente el reflejo fotomotor del ojo derecho. Idealmente debería uno evaluar iluminando solamente un ojo, para que no confunda el reflejo consensual del ojo al otro ojo. Acá tenemos el reflejo fotomotor del ojo izquierdo, iluminamos y también la pupila se vuelve pequeña. El reflejo consensual significa de que yo iluminando un ojo, hago de que la pupila del otro ojo también se vuelva pequeña. Me quedo acá iluminando por lo menos unos 3-4 segundos y después rápidamente me voy al otro lado para poder ver cómo está la pupila. Si la pupila se dilata, significa de que acá no está recibiendo luz y solamente está actuando el reflejo consensual. También lo podemos, en un ambiente donde haya penumbra, también lo podemos evaluar los dos ojos a la vez. Me voy de un lado al otro lado rápidamente y veo cómo están las pupilas. El defecto pupilar aferente relativo significa, yo tapando el ojo izquierdo, ilumino el ojo derecho con una fuente de luz. La pupila se vuelve pequeña por el sistema colinérgico, se vuelve pequeña. Y cuando me voy al otro ojo, tapo este ojo y le muestro una fuente de luz, este ojo se dilata. ¿Por qué se dilata? Porque este ojo no está recibiendo la fuente de luz. Y eso es algo muy importante que evaluar en pacientes que tienen glaucoma. Los pacientes que tienen glaucoma avanzados, el ojo se queda completamente ciego, un ojo, o ambos ojos, y hace este efecto, el efecto pupilar aferente relativo. Se dilata o el ojo no se contrae con mucha fuerza. Vamos a lo que es el fondo de ojo. Entonces, en el fondo de ojo, el nervio óptico te va a decir qué tipo de ojo es, si es ojo derecho o ojo izquierdo. Si el nervio óptico está a la derecha, este es el caso de un ojo, de una retina de ojo derecho. Porque el nervio óptico siempre se quiere encontrar con el nervio óptico del otro ojo. El nervio óptico siempre es nasal, siempre está cerca a la nariz. Esta estructura de acá se llama nervio óptico o papila. Toda esta zona de acá, que es con la que principalmente nosotros vemos, o mejor distinguimos, se llama mácula. Y hay una zona en la mácula donde está más pigmentada que se llama fovea. Las venas y las arterias de nuestra retina se pueden diferenciar porque las venas suelen ser más gruesas y más oscuras,
y las arterias suelen ser más delgadas y de un rojo más brillante. Eso es lo normal. La relación normal entre la que es la arteria y vena es de 2 a 3. 2 para la arteria y 3 para la vena. Vamos a tener también 4 venas y arterias principales, que son la temporal, esta de acá como es nasal, el nervio óptico, para el lado de allá que está cerca de la oreja, vamos a llamarla temporal superior, temporal inferior, esta de acá se llama nasal superior y esta de acá es la nasal inferior. Entre ambas ramas temporales es donde se encuentra toda la mácula. Y he escogido esta foto en particular porque no es una foto normal. Acá tenemos un paciente que tiene unas hemorragias en astilla o hemorragias en llama, por esta forma de acá. Este es un paciente que tiene una, una retinopatía diabética muy avanzada, en el cual vemos el principal, el primer signo que aparece en nuestra retinografía o en nuestro fondo de ojo son los microneurismas, que son como pequeñas y puntiformes manchas muy cerca a los vasos. Esos son los microneurismas, son las pequeñas manchitas que están cerca a los vasos. Estos microneurismas, por no ser vasos normales, se rompen, estallan y empiezan a crear manchas. Estas son las manchas de sangre, manchas hemorrágicas. Estos son los microaneurismas. Estos son los exudados duros que aparecen después de la reabsorción de la sangre usualmente, cuando quedan proteínas en esta zona de acá. O las manchas algodonosas que son productos de la isquemia. Partes pequeñas de la retina que han dejado de ser nutridas por, por falta de irrigación sanguínea y se vuelven de este color. Este es el fondo de ojo de un paciente con una obstrucción venosa de la retina. Esta es una obstrucción de la vena central de la retina. Como se obstruye, todas las venas empiezan a dilatarse, a ponerse bastante tortuosas y empiezan a romperse en distintas zonas en los 4 cuadrantes del campo del fondo de ojo. Cuando se rompe solamente una rama o se obstruye solamente una rama, se llama obstrucción de rama venosa de la retina, en este caso de la rama temporal superior. También sucede lo mismo con las arterias. Cuando hay una obstrucción de la arteria central de la retina, toda la retina se pone pálida, no se pone del color que debería ser normal, que es rojiza tierra. Se pone completamente pálida por la falta de irrigación sanguínea. Y lo que sí sobresale es la mácula, que tiene un rojo característico que se llama rojo cereza. Cuando se obstruye una rama de las arterias, se llama obstrucción de la rama de la retina, de la rama arterial de la retina. En este caso es del ojo izquierdo, porque tenemos el nervio óptico hacia la izquierda, esta vendría a ser la mácula, y lo que está afectado es la rama temporal superior del ojo izquierdo. En esta zona de acá hay isquemia y por lo tanto hay un cambio de coloración de la retina. Y algo muy importante que evaluar en pacientes que tienen hidrocefalia o que tienen hipertensión endocraniana es la presencia o ausencia de papiledema. Papiledema es el edema de papila causado por la hipertensión endocraniana. Como ven, acá podemos distinguir y dibujar con un lápiz directamente dónde es la separación entre lo que es nervio óptico y retina. Lo sabemos muy bien. Pero acá no sabemos si es un poco más aquí, un poco más acá el nervio óptico, porque se encuentra edematizado, se encuentra hinchado por la presión intracraneana. No sabemos dónde está acá en los bordes del nervio óptico. Y bueno, terminemos ahora con lo que es glaucoma, avanzando. En lo que es el glaucoma, tenemos acá un nervio óptico aparentemente normal, y acá tenemos un nervio óptico con glaucoma. ¿Cómo vemos que tiene glaucoma? Este nervio óptico tiene una relación más o menos de un 25% y este tiene una relación de más o menos un 80%. Las relaciones que van desde el 25 al 50% o 0,25 a 0,5 son normales.
Son sospechosas de a partir de 0.5 para arriba. De 0.5, que me refiero a la relación, lo que es la copa disco. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa es la relación copa-disco? Bueno, esa de acá es el nervio óptico, que reúne todas las fibras de la retina en un solo lugar, como si fuera esto un canal, el agua, y estuviera cayendo a través de una cascada de forma circular, que se llama el nervio óptico. Entonces toda esta cascada cae de esta forma de aquí. Y acá tenemos cerca de 1.5 millones de fibras que forman al nervio óptico. Tenemos acá, de lo que va de aquí hasta acá, vendría a ser lo que es el disco óptico o nervio óptico. Es la distancia entre lo que hasta desde que aparece el nervio óptico, donde termina la retina, hasta el otro extremo donde termina la retina. Y el lugar donde cae toda esta zona de acá, se llama la copa. Y verdaderamente tiene forma de copa. Este es el lugar donde ya no hay fibras nerviosas. Justo en esa área de acá es donde no hay fibras nerviosas. Y se ve el grosor entre lo que son las fibras nerviosas, todo lo que cae en esa altura de aquí. Entonces, ¿cómo vemos que este paciente puede tener o es altamente sospechoso de glaucoma? Vamos a dibujar con un lápiz lo que es el disco y lo que es la copa. La diferencia puede ser por colores, o la diferencia también puede ser porque justo en esta zona los vasos sanguíneos cambian drásticamente de dirección. Vemos acá como un vaso sanguíneo que está yendo recto, acá tiene que hacer una vuelta para poder cambiar de dirección. Entonces, esto de acá vendría a ser nuestro disco. Este es nuestro disco óptico, perdón, esta es nuestra copa y este es nuestro disco. Y aproximadamente, como les dije, eso tiene una relación de un 70-80%. Todo nervio óptico que esté entre 50 al 100% es altamente sospechoso de glaucoma. Al paciente tenemos que hacerle siempre lo que es la agudeza visual. El paciente puede ver 20/20 y puede tener glaucoma. Una visión normal no descarta que el paciente tuviera glaucoma. Porque el glaucoma también es la segunda causa de ceguera legal. Cuando el paciente ya está muy afectado por el glaucoma, no llega a leer la primera letra de la cartilla de Snellen. Eso se llama ceguera legal. El glaucoma, como parte de su definición, es la alteración de los campos visuales. Y usualmente aparece el defecto en la parte superior de la visión en forma de arco. Este es un campo visual hecho por una computadora de un ojo izquierdo. Vemos que es el ojo izquierdo porque tenemos la mancha ciega a la izquierda. La mancha ciega corresponde al lugar donde se encuentra el nervio óptico. Porque el nervio óptico no tiene retina, no tiene fotorreceptores. Y el resto vendría a ser la retina aparentemente sana. Este de acá es este es un campo visual de un ojo derecho. El nervio óptico, mancha ciega, se encuentra a la derecha. Y tenemos una alteración de tipo arco que respeta la línea media horizontal de la parte superior. Entonces, nosotros utilizamos esta computadora de acá especial, en el cual colocamos la cabeza del paciente aquí, y esta máquina libera en distintos puntos destellos de luces. Le pedimos al paciente que mire un punto fijo, así como el campo visual por confrontación, que tiene que mirar nuestro ojo directamente. Acá al paciente le pedimos que mire a un punto fijo, un círculo negro. Y el paciente en todo momento tiene que estar mirándolo. Durante el examen van a aparecer distintas chispas de colores o de luces, y el paciente con este botoncito de acá, que lo va a tener en su mano dominante, va a hacer clic cada vez que aparece algún destello de luz. Si es que no aparece destello de luz, no hace clic. Entonces ustedes me preguntan, doctor, ¿y cómo es el campo visual de un paciente con glaucoma severo? Entonces, yo te digo, el paciente que tiene glaucoma severo empieza a reducir el campo visual periférico. Empiezan a reducirse, reducirse, reducirse. Y se comprime el campo visual, es una reducción del campo visual del paciente. Es el típico paciente de que camina hacia adelante y no pasa nada, pero empiezan a aparecer personas por sus costados y se empiezan a chocar con ellas porque no las llega a notar, no las llega a distinguir. Están fuera de su campo visual.
Y el paciente siempre pregunta de que si es que puede recuperar la visión. Y lo malo del glaucoma es que es una pérdida de la visión, una pérdida del campo visual que es irreversible. Puede que no lo recupere. Entonces, en lo que es definición de glaucoma per se, glauco significa verde y oma significa enfermedad o tumor canceroso. Entonces, esto se debía a de que en la antigüedad los pacientes con glaucoma llegaba a tal generación de glaucoma que sus ojos se ponían verdes. Y ustedes me van a decir, pero ella es mi amiga, tiene los ojos verdes, ¿acaso ella tiene glaucoma? No, cuando dice los ojos verdes se refiere a esto. Hay tanta opacidad, tanto edema corneal, a veces la catarata que se genera por el glaucoma también empieza a ser tan dura que la luz que cae en estas zonas de acá hace de que la pupila, el ojo se vea de color verde, completamente verde. Y es por eso que le decían glaucoma en la antigüedad. La definición completa es de que es una neuropatía, ataca al nervio. ¿Qué nervio? El nervio óptico, neuropatía óptica. Es progresiva, esto avanza de poco a poco y nada lo detiene. Avanza de poco a poco y nada lo detiene. Crónica, porque esto lo va a tener toda su vida y es irreversible. Tiene que cumplir todos estos criterios para que sea un glaucoma. Hay cambios en el campo visual. Como les dije, poco a poco va a empezar a reducirse el campo visual. Empieza a haber algún tipo de alteración periférica. Hay cambios en la estructura del nervio óptico. Como ya han visto, hay una atrofia, una disminución de las fibras de la retina y hace de que el nervio óptico tuviera una relación copa-disco cada vez más grande. Y la presión ocular alta es el principal factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad, pero no es parte del diagnóstico. El paciente puede tener presiones más de 21 y puede no tener glaucoma. Nosotros medimos las presiones oculares con este aparato de acá que se llama tonómetro de Goldman. Es un tonómetro que tiene contacto directo con el paciente y mediante esta perilla le vamos colocando más o menos fuerza y de esta manera equipara a la presión del ojo. Las presiones mayores de 20 o 22 es el principal factor de riesgo. Sin embargo, también tenemos pacientes que tienen miopía o que tienen hipermetropía muy grandes que también hacen el factor de riesgo. Para los que tienen hipermetropía o el ojo pequeño, son los que tienen más riesgo de glaucoma de ángulo cerrado, y los que tienen miopía altas o magnas, mayores de 6, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar el glaucoma de ángulo abierto. La excavación del nervio óptico, atrofia alrededor del nervio óptico, hemorragias en la retina, una córnea delgada, síndrome de pseudofoliación, que es un síndrome que no solamente ataca el ojo, sino ataca todo el sistema del cuerpo. Entonces acá tenemos el tonómetro Goldman y tratamos de hacer de que el borde interno de este semicírculo coincida con el borde interno de este semicírculo. Nosotros previamente al paciente le colocamos una gotita de fluoresceína y anestesia y comprimimos al ojo con esta esfera. Pero esta esfera tiene prismas. Normalmente debería verse un círculo completo, pero como tiene prismas, se divide en dos. Entonces, mientras vamos aumentando la presión, estas filas empiezan a acercarse. Si vamos bajando la presión de la perilla, empiezan a alejarse. Y tenemos que hacerlas coincidir para que nos diga cuánto es la presión del ojo. Hay formas fáciles de medir la presión en casa con los tonopen, que son aparatos calibrados que el paciente mismo se coloca, se toca el ojo y esto dice cuánto es la presión que tiene en el ojo. Hay distintas formas de clasificar los glaucomas de ángulos abiertos, de ángulo cerrado, los glaucomas pediátricos, los pediátricos primarios, pediátricos secundarios, y así hablaríamos de glaucoma semanas y semanas. Cuando el paciente tiene glaucoma congénito o glaucoma en pediatría, aparece una complicación de esta que se llama buftalmos u ojo de buey, ojos grandes. Acá vemos que la córnea es enorme, el ojo es grande, el niño tiene blefaroespasmo,
o sea, es temblor del párpado, porque no llega a ocluir completamente el ojo. Empieza a tener bastante lagrimeo porque el niño, como no puede cerrar completamente el ojo, empieza a lagrimear. Y aparte tiene edema de la córnea no se llega a ver clara, no se llega a ver transparente. Este es un niño con buftalmos. En pacientes que nacen con el síndrome de Sturge-Weber hay que hacerles controles periódicos de la presión porque estos niños también por la alteración de la presión venosa unilateral también podría tener alteración del desfogue del humor acuoso de este ojo de acá. Hay factores de riesgo que no son oculares, por ejemplo, pacientes que no tienen control de la presión arterial, controles de la diabetes, pacientes de que tienen tienen hemorragias dentro del ojo. El ojo empieza a crecer nuevos vasos porque necesita la retina nutrirse, empiezan a liberar factores de crecimiento endotelial para el crecimiento de los vasos sanguíneos que pueden crecer hasta en el mismo iris. Esto de acá ya es un caso avanzado que se llama glaucoma neovascular. El tratamiento no médico es disminuir todos los factores de riesgo posibles, incluyendo dieta, hacer deporte, no tener diabetes o si tiene, disminuir los factores que desarrollan a la diabetes, desarrollo de la hipertensión arterial. Si es que tiene hipertensión ocular, hay que disminuirla también en algunos casos. El tratamiento médico, lo ideal es bajar la presión un porcentaje según cómo vamos encontrando el daño. Si es un daño leve o un daño reciente, tenemos que bajarle un 25 o un 35% de la presión intraocular hallada en ese momento. Si es que el daño es moderado del nervio óptico del campo visual, tenemos que bajarle por lo menos hasta un 45%. Y si el daño es severo, tenemos que bajarle más del 45% de la presión intraocular encontrada. Por ejemplo, si encontramos un paciente con una presión de 50, de 60, tenemos que bajarla menos de 25 o menos de 30 para que no haya progresión del glaucoma. Hay diferentes familias que utilizamos para el tratamiento de glaucoma. El más efectivo, porque llega a bajar hasta un 40% de la presión intraocular encontrada, son los análogos de prostaglandinas. El que usualmente más usamos es el latanoprost. También hay bloqueadores los beta bloqueadores, como el timolol. Sin embargo, este de acá no se puede utilizar en pacientes que tienen alteraciones de la conducción cardíaca, por ejemplo, pacientes que tienen bradicardia, o pacientes que tienen alteraciones pulmonares como el EPOC o el asma. Utilizamos también alfa-2 agonistas adrenérgicos como la brimonidina, que ayudan mucho a estimular el flujo de salida del humor acuoso y la disminución del humor acuoso. Entonces, de esa manera, por dos vías, hacemos de que el humor acuoso que se queda en el ojo sea cada vez menos. Los inhibidores de la adrenasa carbónica son bastante usados en pacientes en el momento de emergencias. Cuando viene un paciente con glaucoma de ángulo estrecho agudo, nosotros utilizamos acetosalamida en pastillas. Cuando ya es un paciente crónico que viene solamente por su receta, usualmente podemos utilizar también dorzolamida en gotas. Y esto ayuda a disminuir su producción. Hace 50 años se utilizaba lo que eran los parasimpáticos miméticos. Si el paciente tenía una pupila dilatada, en el paciente que tiene glaucoma de ángulo cerrado, lo que yo hago pues, va a ser lo contrario, pues hacer miosis. Y se provoca miosis con un medicamento que se llama pirocarpina. Hay tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, la trabeculectomía, en el cual se trata de hacer una fístula de lo que es el humor acuoso a través de la malla trabecular para que salga a través de la esclera y sea reabsorbido por debajo de la conjuntiva. Puede ser una iridotomía, en el cual con un láser hacemos una pupila extra en esta zona de aquí. Entonces, el humor acuoso, en lugar de viajar por toda esta zona hasta la pupila y después llegar a cámara anterior y recién ser reabsorbido por el ángulo iridocorneal en la malla trabecular, acá le hacemos un bypass. A través de este agujero creado por láser, el humor acuoso viaja más rápido hacia
hacia la malla trabecular. Los pacientes con le hacemos una goniotomía, significa cuando hay una destrucción de la malla trabecular y hace un encuentro directo con el canal de Schlemm. Así ya la malla trabecular no es un impedimento para la reabsorción del humor acuoso. El humor acuoso que se produce en el cuerpo ciliar también mediante un láser especial puede ser cauterizado de esta zona de acá. O también podemos colocar unas válvulas en los ojos que se ubican entre dos músculos rectos debajo de la conjuntiva. Y esta válvula se encarga de reabsorber el humor acuoso que se produce y después esto lo libera a través del espacio subconjuntival. Y muy bien, les agradezco muchísimo a todos por su participación. Recuerden, la palabra clave es trabecular, trabecular. Y siempre me gusta finalizar mis exposiciones diciendo esta frase que siempre me acompaña es, el ojo es un universo en miniatura. Algo tan pequeño puede tener tantas cosas.